Las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer en tribunales se presentó Luis Mancinelli, el hombre que protagonizó el accidente que terminó con la vida de Marcos Aguilar, este joven de 18 años, por el que la familia está reclamando justicia. Si bien estuvo frente al fiscal, en este caso Mancinelli optó por no declarar. El abogado defensor de la persona que actualmente está imputada por la muerte de Marcos es el doctor Eduardo Massa, con quien estamos en comunicación. Doctor, buenos días. Junto a Florencia y Sofía los saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días a ambas y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué no declaró Mancinelli? Bueno, es una opción y es una decisión que le admite la ley. Como él tiene que ejercer su defensa material en ese momento, puede declarar o puede no declarar sobre los hechos, y optó por no hacerlo. Le sugerí que no lo hiciera. Está muy tenso, se siente él presionado por todo lo acontecido, por sus consecuencias físicas, aún no le han dado el alta, sigue con los puntos, tiene que sacárselos todavía. Hay una serie de condicionantes, entonces preferí que estuviera en un estadio más sereno y más adelante y pudiera declarar. Doctor, bueno, entre otras cuestiones se lo acusa Mancinelli de haber cruzado un semáforo en rojo y que ese hecho fue el que causó el choque con Marcos Aguilar y bueno, lo que todo el mundo sabe, el desenlace fatal y lamentable de la muerte del joven. Sí, efectivamente, esa es la imputación. Él se conducía por el barrio Alberdi, al llegar a esa intersección, en esa intersección había un semáforo y se le acusa de haberlo traspuesto a ese semáforo en rojo. Él dice de que cuando avanzó hacia la esquina no lo estaba. Bueno, pero será motivo de la acreditación y de la prueba correspondiente en el sumario. ¿Ustedes esperan la posibilidad de contar con alguna cámara de vigilancia, con alguna imagen de cámara de vigilancia? ¿Saben si el sector...? Porque una de las posibilidades para aclarar este punto podría ser las cámaras, justamente. Correcto. Y los testimonios, ya hay algunos testimonios tomados, de los cuales pediría no hablar para no ventilar la cuestión del secreto sumarial, pero ya hay testimonios receptados en ese sentido y faltan algunos elementos más. Es probable de que alguna grabación de un video permita tener más precisión al respecto. ¿Es real que su defendido se fue antes del hospital sin recibir el alta, que abandonó el nosocomio? No. Yo no tengo referencia de esa alguna. Él me relató de que estuvo con las curas, que estuvo siguiendo, digamos, el tratamiento médico y se retiró cuando le autorizaron a retirarse. Y tiene que volver, le dijeron cuándo debía volver y demás, o sea, hasta está informado de cómo es la situación próxima sanitaria de él, la atención, cómo sigue la atención y cuándo sigue. Y de manera tal de que no se compadece con que él se haya retirado abruptamente y sin conocimiento, no lo conozco. Bien. No le pregunté tampoco, por supuesto. Está bien. Doctor, y a grandes rasgos lo que nos pueda contar, porque entendemos que, bueno, también hay una estrategia judicial defensiva de por medio y hay un secreto de sumario. ¿Cuál es la versión de Mancinelli del accidente? Mire, en realidad la versión que Mancinelli tiene sobre el accidente la va a proporcionar en la Fiscalía. Yo no puedo adelantársela en este momento. Él me ha comentado y me ha dicho, me ha relatado todo ese recorrido previo desde que salió de trabajar, dónde estuvo, qué es lo que hizo, por qué calle circuló y cómo llegó hasta esa esquina, todo lo cual ha sido motivo de un interrogatorio, de varios interrogatorios que yo le hice seguidos para tratar de estimular su memoria y de hacerle recordar los detalles, y con lo cual esa versión completa la va a dar a la Fiscalía. No puedo hablar de ello por secreto sumarial, lo he recibido, por secreto profesional, perdón, lo he recibido
al relato en ese marco, y por lo tanto cuando él disponga a declarar y cuando él decida declarar, lo dirán de la Fiscalía. ¿Eso cuándo podría ser, doctor, digamos, como una nueva declaración indagatoria donde efectivamente declare Mancinelli? Seguramente en el mes de febrero. Recordemos de que está actuando el Tribunal de Feria, ha actuado con una premura realmente destacable. Ha recolectado la prueba esencial, básica, que podía diluirse, ha convocado testigos, ha requerido informes de toda índole, y bueno, lo último que hizo fue tomar esta indagatoria, o decía, imputarlo concretamente y darle la oportunidad a que él dé alguna versión, por si acaso tenía alguna prueba que ofrecer. A partir de lo cual, cuando termine la feria, tomará riendas en el asunto, tomará la dirección de la investigación, el fiscal que le corresponde, que es el de segundo turno, el doctor Di Santo, y bueno, cuando él se aboque a la causa, nos notificarán a nosotros y pediremos la fecha para una declaración. O sea, como la primera parte de la instrucción estuvo a cargo del fiscal Moine y después pasa a Di Santo. Así es. Pasa al fiscal que le corresponde en turno, conforme la modalidad de distribución de causas en los tiempos que tiene tribunales. Bien. ¿Y qué evaluación hace usted del servicio de emergencias? ¿Cómo actuó en este episodio? No estoy en condiciones de evaluarlo. Yo he leído las actuaciones rápidamente, las actuaciones que había en papel, las hechas en la fiscalía, digamos en la dependencia policial, por los auxiliares de la fiscalía, pero no he podido leer todavía todas las actuaciones digitales que hay. Recordamos que el sumario está en tratamiento, está a la firma, y por lo tanto mientras eso ocurre nosotros no podemos ver íntegramente las actuaciones. De modo tal que yo ayer lo acompañé, lo asistí en esa declaración, y recién hoy voy a tener acceso a la digital. Allí debe estar quizás los detalles de horarios y demás sobre la concurrencia, llamados y demás a los sistemas de emergencia, pero yo no he podido leer ni acceder a nada a ninguna de esa información. Claro. ¿Y su defendido le comentó cómo estaba en el momento en que fue trasladado, o digamos precisamente con qué tipo de lesiones? Mi defendido quedó en el suelo sin conocimiento alguno y muy mal herido. Un golpe en la cabeza, fractura de mandíbula en el sector derecho, herida en el pecho a la altura del esófago, una fractura en el codo, con herida por supuesto también de la piel en el codo, sangrando. Estaba muy maltrecho por todo el golpe, como la lógica consecuencia del golpe y del derrape, digamos. ¿Estaba en estado consciente? Eso le impide a él hacer una evaluación. Sí, estaba muy dolorido, sabe que lo llevaron de inmediato, pero no sabe cuánto tiempo pasó. O sea, ¿estaba en estado consciente? No, él había perdido la conciencia. Doctor, ¿y tenía casco puesto? ¿El vehículo estaba en condiciones? ¿Iba con las luces encendidas? El vehículo es un vehículo usado, viejo, sin el debido mantenimiento, que mi cliente había adquirido hacía muy poco tiempo. Estaba tratando de recomponerlo y restaurarlo con su trabajo, pero no era un vehículo nuevo, mantenido y digamos, como habitualmente lo suele mantener y cuidar un propietario de siempre. Y la última de mi parte, con estos primeros elementos seguramente podrán recoger de más prueba. ¿Usted considera que van a ser suficientes los elementos como para atribuirle la inocencia de la imputación que se le atribuye a Mancinelli? Como en todo accidente de dos autores o dos participantes, ambos quedan sospechados de alguna maniobra irregular o no adecuada o inapropiada o indebida o violentando alguna regla de tránsito que genera la consecuencia. En este caso, el lamentable deceso de Aguilar significa que todo recae sobre Mancinelli y él tiene que afrontar esa imputación y defenderse de esa imputación. Evidentemente que él participó en ese hecho, que estuvo allí presente, que evidentemente que colisionó y evidentemente que
alguna parte de la responsabilidad en la causación de ese hecho le corresponde. De allí en más, si eso es determinante o no del accidente, se verá al concluir la investigación. Pero yo creo de que con la rapidez que ha trabajado la Fiscalía, juntando los elementos principales y con todas las medidas que ha ido tomando y ordenando, creo que vamos a tener una buena base probaticia para rearmar, reconstruir el hecho en debida forma y poder establecer las responsabilidades como corresponden a cada uno. Pero sin lugar a dudas, como en todo accidente, mi cliente no es inocente absolutamente, no es una persona que no haya incurrido en alguna de las afecciones. Todo accidente ocurre porque ambas partes siempre incurren en alguna exceso de confianza, algún error de apreciación o de evaluación del entorno y actuación indebida o incorrecta o riesgosa, de manera tal de que el hecho de que tengan culpa o que ambos puedan reconocer alguna responsabilidad no significa de que sea el autor decisivo del choque. Lo puede ser uno o lo puede ser el otro. En este caso se le atribuye a Mancinelli ser el autor decisivo del choque. Bueno, esto es lo que está en discusión, esto es lo que está en análisis, porque la conducta de Aguilar no se va a juzgar jamás, no corresponde. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. La palabra del doctor Eduardo Massa, es abogado defensor de Luis Mancinelli, el hombre de 35 años que está imputado por la muerte de Marcos Aguilar, este accidente ocurrido hace ya 2 semanas, fue justamente el viernes de hace 2 semanas en Barrio Alberdi, fue cerca de la medianoche, una moto que choca a la otra, aparentemente, o por lo menos lo que se dice es que Mancinelli cruzó el semáforo en rojo y que de esa manera se produce el choque. Marcos Aguilar, un joven que en principio quedó consciente después del accidente, llega a la ambulancia del servicio de emergencia, como Mancinelli estaba inconsciente y supuestamente tenía signos de estar con un cuadro más grave, se lo lleva primero a Mancinelli y allí hay una discusión, si vino otra ambulancia o si no vino, si le ofrecieron a Marcos el traslado y él no lo aceptó. Bueno, toda una discusión que también se tiene que investigar, porque más allá de la responsabilidad del accidente o siniestro, para hablar de manera correcta, también hay que determinar si hubo o no una falla en el servicio de emergencias. Para el servicio de emergencias no la hubo y dicen que están las pruebas necesarias para acreditar que se actuó de acuerdo a lo pautado para este tipo de situaciones. Sin embargo, para la familia de la víctima fatal hubo demoras. De hecho, es el padre de Aguilar el que lo lleva a una clínica privada para su asistencia. Y en la madrugada del sábado muere, ¿no? Bueno, un hecho obviamente tristísimo, dolorosísimo y lamentable, que bueno, tiene esta cuota de doble investigación. Por un lado, lo que pasa en la cuestión estrictamente del accidente y por otro lado sobre la del servicio de emergencias. En ese sentido, en las últimas horas desde el municipio se ha hecho un pedido de informes para que la empresa Cardiomed, que es la que presta el servicio de emergencias en la vía pública, bueno, aporte la documentación respecto a qué pasó esa noche y cómo fue la asistencia, desde que se produce el llamado hasta que se termina y se da por finalizada la intervención. 8 de la mañana,